esto. Aire de croquetas y están que te cagas. Buenas gente, ¿cómo estáis? Mi nombre es Mauri y para aquellos que no me conozcáis, soy director de fotografía, editor y colorista. Llevo ya varios años viviendo en Toronto, Canadá, a pesar de que sí, yo soy de Barcelona originariamente. Llevo trabajando en el mundo de la publicidad, creación de contenido y producción audiovisual alrededor de unos 7 años. He tenido la suerte de poder trabajar con gente muy creativa y también con gente muy relacionada con el mundo de YouTube. Es por eso que he decidido crear mi propio canal, para así poder empezar a compartir todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. En este primer vídeo os quiero hablar de una de las cosas más importantes a la hora de filmar cualquier vídeo, y esto es el shutter speed, o en español, la velocidad de obturación. He visto que mucha gente empieza en YouTube sus canales y filman sus vídeos con una velocidad de obturación errónea, y esto se traduce en vídeos que no se ven nada profesionales. Por eso creo que este concepto es muy importante para cualquier persona que quiera empezar en YouTube o hacer cualquier tipo de vídeo de forma profesional. La velocidad de obturación es uno de los 3 pilares básicos de la exposición fotográfica. Los otros 2 son el diafragma, o aperture en inglés, y el ISO o ISO. La velocidad de obturación está controlada por el obturador, que es un dispositivo mecánico que está justo delante del sensor y que controla la cantidad de tiempo que el sensor va a estar expuesto a la luz. La velocidad de obturación se mide en fracciones de segundo y por lo normal siempre será inferior a 1 segundo. En fotografía, si el shutter speed es de un tiempo muy corto, como por ejemplo 1 segundo dividido entre 2000, vas a poder conseguir capturar y congelar un movimiento muy rápido, como por ejemplo la imagen de esta gota de agua. Para conseguir esta imagen tan nítida de esta gota de agua, necesitas que el obturador se abra solo un momento muy rápido. Ahora bien, si lo que hacemos es aumentar el tiempo de obturación y dejamos que el obturador esté abierto más tiempo, vamos a conseguir imágenes con un efecto mucho más borroso, como por ejemplo esta imagen de una carretera y un coche pasando, que se pueden ver las líneas de luz. Vale, ahora os he explicado un poco cómo funciona el obturador en fotografía, pero nosotros lo que queremos saber es cómo funciona en vídeo. Lo más importante del día de hoy, que te tiene que quedar aquí, no te tienes que olvidar, es la regla de los 180 grados, que es muy fácil de aplicar. Y sencillamente es así: tu velocidad de obturación, el número, tiene que ser el doble de los frames per second, de los frames por segundo en los que estás filmando. Así, por ejemplo, si estás filmando a 25 frames por segundo, tu velocidad de obturación tiene que ser 1 dividido entre 50. Haciéndolo así es como vais a conseguir que el movimiento de vuestros vídeos sea lo más realista posible y sea lo más parecido a lo que ve el ojo humano. Y esta norma se aplica siempre para cualquier framerate que estés usando. Por ejemplo, yo, como vivo en Canadá, aquí usamos el estándar cinematográfico de Norteamérica, que son 24 frames por segundo. Aquí todo se filma a 24. Entonces, el obturador lo tenemos que poner, sería a 1 partido 48, porque es el doble. Pero las cámaras normalmente, como por ejemplo esta, no tiene la opción de filmar con el obturador a 1,48. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el número que se acerca más. En mi caso es 1 dividido entre 50. O por ejemplo, si queréis filmar algo en slow motion a 120 frames por segundo, tendrías que poner el obturador en el doble, que serían 240, o en este caso 250. Lo mismo se aplica por 30, 24 frames o 120. Sin problema, lo dobláis y lo aplicáis. Y recordad que para cambiar la velocidad de obturación la cámara siempre tiene que estar en modo manual. En modo automático va a ajustar la cámara como ella quiera la velocidad de obturación y os va a dar muchos problemas, así que nunca la dejéis en automático. La regla de duplicar la velocidad de obturación comparado con los frames por segundo solo la debéis aplicar cuando queráis conseguir un look natural, es decir, un movimiento realístico como lo que podríamos ver nosotros con nuestros ojos. Ahora bien, se pueden conseguir otros efectos modificando la velocidad de obturación. Os voy a dar 5 consejos para que podáis aplicarlos y conseguir distintos efectos. Consejo número 1. Aumentar la velocidad de obturación mucho más de lo normal. Es decir, si por ejemplo estás filmando a 25 frames por segundo, aumentas la velocidad, en lugar de 50, la aumentas a 100 o a 200. Eso va a dar un look mucho más nítido, menos borroso, pero que al mismo tiempo provocará un movimiento que se va a ver como muy dramático, como muy extraño. Este look se usa mucho en Hollywood, en películas de acción sobre todo, y en muchas películas de guerra.
Consejo número 2 es hacer exactamente lo opuesto, es decir, reducir la velocidad de obturación. Por ejemplo, si estás filmando a 25 frames por segundo, en lugar de tenerla a 50, la bajamos a 1 dividido entre 10, por ejemplo. Esto va a crear un look mucho más borroso. En películas se usa mucho para transmitir una idea de que alguien está perdiendo el conocimiento, o que está mareado, o que se ha tomado algún tipo de droga y le está afectando en la visión. El consejo número 3 hace referencia a filmar a cámara lenta, es decir, en slow motion. Por ejemplo, si estamos filmando a 120 frames por segundo, como os he contado, la velocidad de obturación normal tendría que ser el doble, pues la pondríamos a 240 o 250 si la cámara no lo permite, 240. Ahora bien, si lo que hacemos es subir más la velocidad de obturación, es decir, en lugar de 240 la subimos a 300 o a 400, vamos a conseguir un slow motion, es decir, una cámara lenta mucho más nítida. Como por ejemplo, este vídeo filmado a 120 frames por segundo donde estoy jugando con el balón. Se puede ver claramente que en el primer ejemplo vemos que el balón se ve un poquito borroso, que sería de la forma natural, pero si lo que hacemos es subir la velocidad de obturación, tenemos una imagen mucho más nítida que nos permitirá tener mejores resultados en cuanto filmemos en cámara lenta. El consejo número 4 hace referencia a filmar un timelapse. Cuando filméis un timelapse podéis seleccionar qué velocidad de obturación queréis. Si seleccionáis una velocidad de obturación muy alta, vais a conseguir una imagen muy nítida y no va a ser tan dinámica. Pero si por lo contrario lo que hacéis es reducir la velocidad de obturación, vais a conseguir una imagen más borrosa que va a quedar mucho más dinámica. Como por ejemplo estos dos timelapse. Y el quinto y último consejo que os quiero dar relacionado con velocidad de obturación es en situaciones que haya poca luz y que no tengáis mucho movimiento. Si os encontráis en una situación así, lo que podéis hacer es abrir un poco más la velocidad de obturación, es decir, si por ejemplo estáis filmando 25 frames por segundo, en lugar de tenerlo a 50, lo podéis bajar a 40 o a 30, que en teoría el movimiento no se vería tan natural, se vería un poco borroso. Pero si tenéis poco movimiento, como por ejemplo una entrevista, os podría ayudar mucho a conseguir más luz. Y estos son todos mis consejos. Lo más importante que quiero que recordéis es, siempre que queráis conseguir un look natural y dinámico que se vea como lo vemos nosotros con nuestros ojos en la vida diaria cada día, recordad el doble de obturación que de frames por segundo. Si filmamos a 25, obturación 1 dividido 50. Si filmamos 60 frames por segundo, obturador 1 dividido 120. Os animo a que practiquéis y sobre todo experimentéis con distintas velocidades de obturación. De esta forma, solo de esta forma es como vais a aprender más, y cada vez que necesitéis hacer algún cambio en la cámara siempre podréis modificar la obturación y entender cómo eso modifica vuestra imagen. Y esto es todo por hoy. Si tenéis alguna pregunta, ponedla en la sección de comentarios, dale like, subscribe, ya sabéis todo cómo funciona. Y nos vemos en la próxima.